Bienvenidos Samuel y María. Qué gusto tenerlos una vez más con nosotros y todos a la casa del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y fiel. Siempre, Señor, como hemos cantado, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos responder de la manera correcta, Señor, ante esa fidelidad tuya, Dios mío. En esta noche, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, que podamos, Dios mío, sacar lo más que tú quieras, Señor. Hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Y ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que hicieron ese esfuerzo de estar en tu casa. Aquellos que por alguna razón no están, guárdalos. Ayúdalos, Señor, y permite que este fin de semana los podamos ver en tu casa, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y si tienen sus Biblias, habla en el libro de Josué, capítulo 8 ahora, y si no, pues ahí en la pantalla van a estar los textos. Hermano, hemos venido, hermanos, a través de estas semanas, a través del libro de Josué. Hace 2 semanas hablamos en el capítulo 6, una victoria tremenda para el pueblo de Israel, milagrosa, Dios obrando de una manera especial. Pero la semana pasada, en el capítulo 7, hay un tropiezo, hay algo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos no guardaron lo que Dios les había dicho y tuvieron una derrota. Una derrota que aunque no fue grande en número, pero sí significativa para ese tiempo de guerra, de todo lo que estaba pasando. Y Dios le habla a Josué y le dice que tiene que tratar con esa situación porque había un pecado en el pueblo. Josué, gracias a Dios, Josué hace caso de lo que Dios le dice. Y trata con esta situación. Ustedes saben lo que pasa en el capítulo 7, cómo Dios, pues no solamente culpa del pecado a Acán, sino que a todo el pueblo, a todo Israel. Y estábamos diciendo, ¿verdad?, que cuando alguien comete un pecado, muchos son afectados también. Pero después de que Josué toma cartas en el asunto y hace lo que Dios dijo que hiciera, entonces Dios ahora lo alista ahora para seguir adelante. Yo no sé cómo, después de que termina el capítulo 7, hermanos, mi pregunta es, ¿cómo te sentirías si fueras Josué? La Biblia dice, hermanos, que estaba temeroso, estaba desanimado, y yo creo que nosotros nos sentiríamos igual, porque había pasado una situación muy difícil, ¿verdad?, con lo que pasó con este hombre llamado Acán. ¿Qué hacer ahora? ¿Regresar al otro lado del Jordán? ¿Establecerse en Gilgal? Quizás tal vez olvidarse de atacar Jai o atacar otra ciudad. Dios, hermanos, no lo deja con esa incertidumbre por mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hemos fracasado? ¿Volver atrás? ¿Ya no intentar nada? ¿Pasarnos la vida tal vez lamentándonos? Desgraciadamente mucha gente, hermanos, después de un fracaso, porque eso es algo que pasa en la vida, y en la vida cristiana también pasa eso. Pues Dios promete que nos va a llevar de victoria en victoria, pero a veces nosotros nos equivocamos o no hacemos lo que Dios dice, como en este caso. Si nosotros nos fijamos, Josué venía, por decir así, de victoria en victoria, pero pasó esto. Entonces, mucha gente cuando tiene un fracaso y un fracaso fuerte en su vida, pues ya no tienen ese anhelo, ya no tienen ese deseo de seguir adelante. Y hay mucha gente que desgraciadamente se queda ahí, se queda lamentando, ya no se levanta. Pero esta noche, hermanos, a través de este capítulo vamos a aprender algunas cosas, algunas verdades que nos permitirán volver otra vez al camino de victoria que Dios tiene preparado para nosotros. Así que esta noche este capítulo es muy importante.
Si tú alguna vez has sufrido alguna derrota en tu vida espiritual o derrota en algún área de tu vida, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar lamentando todo el tiempo. Tienes que seguir adelante. Y en esta noche vamos a aprender cómo es que lo hizo el pueblo de Israel, cómo salió el pueblo de Israel adelante. Verso 1, dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Esta palabra, hermanos, por eso digo que estaba temeroso, estaba como desanimado, y esta palabra viene: no temas ni desmayes. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que alguien se puso a contar. Yo nunca he contado esto, pero alguien se puso a contar las veces y dicen que hay como unas 365 veces en la Biblia la palabra no temas, no temas, no temas, como que una para cada día. O sea que casi siempre que Dios se aparecía a alguien, le daba esta palabra, no temas. Y en este caso en especial, le dice: no temas a Josué, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea que yo voy a estar contigo, no temas, no desmayes. Pero fíjense lo que le dice ahora: toma contigo toda la gente de guerra. Josué y todo Israel, como dije, se habían desmoralizado por la derrota en el primer ataque a Jai. Ahora que se había tratado con el pecado de Acán, Dios les aseguraba su presencia y su ayuda. Esta vez ellos tenían la promesa divina de la victoria, un ejército mucho más grande y una estrategia mucho mejor. O sea, como tres cosas: tenía la promesa de la victoria, un ejército mucho más grande y una estrategia mucho mejor. Y esto es algo, hermanos, que vale la pena entenderlo, porque la intervención de los milagros, hermanos, y el esfuerzo humano, a veces como que es difícil aclarar aquí en el libro de Josué. Pero, hermanos, tenemos que entender que aún con la ayuda de Dios, el sentido común y la mejor estrategia militar no podían ser descuidadas. O sea, lo que quiero decir, hermanos, es de que nosotros en nuestras luchas espirituales o en las luchas que tengamos, Dios va lógicamente delante de nosotros, pero nosotros no tenemos que tampoco descuidarnos. Por eso es que en una ocasión hablamos, ¿verdad?, y dijimos de que cuando nos disponemos a hacer algo, por un lado tenemos que pensar que todo depende de nosotros, pero por otro lado tenemos que pensar que todo depende de Dios. O sea que, porque si Dios es el que está con nosotros, pero podemos tener ese pensamiento, ¿verdad? Todo depende de Dios. Dios es el que va a obrar, va a hacer las cosas. Pero por otro lado, también todo depende de nosotros. O sea, tenemos que poner nuestra parte nosotros. Ponemos nuestra parte y Dios pone la parte de Él. Como en este caso, Dios, aún con la ayuda de Dios, ¿verdad?, pues había más ejército y había una estrategia militar diferente. O sea que aún con la ayuda de Dios y que Dios estaba con ellos, lo demás no podía ser descuidado. Y eso, hermanos, otra vez es una verdad en nuestras vidas. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Siempre, ese principio lo vamos a encontrar siempre. A veces decimos, bueno, yo voy a hacer esto, Dios va conmigo. Sí, pero yo he escuchado a veces hermanos que predican, ¿verdad? Dicen, bueno, yo cuando suba ahí, le voy a pedir a Dios la palabra y Dios me va a iluminar. Bueno, Dios puede hacerlo, pero uno tiene que prepararse también. O sea, Dios puede hacer muchas cosas. Hemos dicho a veces que hay madres que a veces están, que tienen hijos que no son convertidos y dicen, mi hijo está en las manos del Señor y la promesa del Señor es de que lo va a salvar. Sí, pero si no obras con él, si tú no le dices nada, pues bueno, uno tiene que hacer su parte y lo vemos aquí en este pasaje. Dios está con ellos, pero también ellos tienen que tener esa estrategia. Ahora, verso 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Ahora, si se fijan aquí, hermanos, solo el rey y la gente serían destinados a la anatema, o sea, a la destrucción. Los despojos ahora y las bestias de Jai y de todas las ciudades que serían conquistadas iban a ser tomadas por los israelitas. Y de alguna manera un historiador dice que eso
iba a ser su sustento en los años de conquista. Porque vamos a ver que este era un lugar, bueno, aunque no era tan grande, pero lo iban a tomar para ellos. Ahora, aquí hay otra cosa, hermanos, que también algunos, no sé si lo notan, pero salta aquí algo también que digamos, levanta algunas interrogantes teológicas y éticas aquí. Porque Dios explícitamente, verá, manda a Josué poner emboscadas, fíjense. Y esta es una forma de truco, de engaño. Y como digo, levanta muchas interrogantes, muchas situaciones teológicas aquí y éticas. Porque es algo como dijéramos, como que no, Dios no tendría que hacer eso. Porque una emboscada, ustedes saben, por ejemplo, cuando decimos, ¿verdad? El ejército fue emboscado, o sea, es una forma mala, negativa, ¿verdad? Alguna traición. Pero hermanos, déjenme decirles de que el truco, el engaño y sorpresa son necesarias, son estrategias necesarias en la guerra. Y Dios, hermanos, no se puede envolver a sí mismo en una guerra sin envolverse en estos elementos también. Es algo que uno pues, tal vez usted pregunte eso, ¿por qué pasa eso, verdad? Pero así está. Fue él mismo el que dijo que pusiera una emboscada, y como digo, es una forma como de engañar, de no ir de frente, pero es algo que dice aquí. Ahora, entonces dice el verso 13, levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, de los cuales envió de noche. Josué manda 30,000 de sus mejores guerreros, con órdenes ahora de poner la emboscada, aunque solo 5,000 de ellos constituían la emboscada. Y de alguna manera sería un poco, tal vez sería difícil aún para un grupo de 5,000 hombres no ser detectados entre Jai y Betel. Pero entonces dice que el movimiento lo hizo en la noche. El movimiento de las tropas en la noche, hermanos, fue una estrategia exitosa de parte de Josué. Y en algunos de los otros pasajes, ¿verdad? Pasa eso. Él usa mucho eso. Y yo les decía el otro día, hermanos, de que un día, uno de los viajes a Israel, uno de los guías nos decía, fíjense, algo interesante, que muchas de las estrategias que están aquí en el libro de Josué, en Jueces y todo eso, son las estrategias que hasta hoy en día sigue usando el ejército de Israel. Por ejemplo, ellos usan espías, ellos usan, como se usa aquí, ellos usan la noche, ellos usan la sorpresa, ellos usan emboscadas, ellos usan armas no convencionales, como en el caso de Jefté. ¿Se acuerdan cuando ellos van con unos jarrones y los quebran y hay unas antorchas ahí? Entonces, la mayoría de las cosas que están aquí son los mismos elementos, hermanos, que sigue usando el ejército de Israel en este tiempo. Entonces, esa estrategia de usar la noche fue muy exitosa para Josué y la usó mucho. El verso 4, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. O sea, todos los hombres de Josué deberían estar listos a moverse a la orden de Josué. La nueva estrategia de Israel requeriría una coordinación cuidadosa, ¿verdad? Y una acción rápida. Ahorita vamos a ver cómo fue que lo hicieron. Dice el verso 5, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos de delante de ellos. O sea que la estrategia de la trampa fue usada para sacar un número suficiente de defensores de la ciudad, y de esta manera hacer de su captura algo pues relativamente fácil. Pero esto envolvía un gran riesgo, hermanos, porque el ejército que huía estaba más como expuesto a sufrir bajas. O sea, si iban huyendo, o sea que de alguna manera iban pues dando la espalda al enemigo, y de alguna manera podían sufrir bajas. Pero vamos a ver lo que pasó. Verso 6, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez,
Huiremos pues delante de ellos, porque se acuerdan que en el capítulo 7 cuando van, ellos dicen que huyeron delante de estos de Jai, el pueblo de Israel. Entonces ahora dice, vamos a hacer esto y van a pensar que también estamos huyendo como la primera vez. Entonces el éxito de esto dependía de hacer del ataque que fuera algo que pareciera similar al que habían hecho previamente. El acercarse, hermanos, a la ciudad, esta vez con un gran ejército de muchos miles de tropas, iba a poner al rey en guardia. De alguna manera iba a estar listo el rey de Jai. Verso 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Entonces, otra vez las tropas, esperando en la emboscada, tenían que moverse cuando los defensores se habrían alejado de la ciudad. En los versos 18 y 19 vamos a ver ahorita, sugieren que las tropas esperarían, ¿verdad?, una señal, la señal de Josué. Verso 8, y cuando la hayan tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad, así os lo he mandado. O sea que vemos aquí, ¿verdad?, que las tropas en la emboscada deberían de prenderle fuego a la ciudad para notificar a Josué y a los israelitas, ¿verdad?, que la ciudad había sido tomada. Y eso también, desde luego, iba a desmoralizar al enemigo, ¿verdad? Porque cuando se dieran cuenta, bueno, ya las esposas, los hijos están muertos, pues ellos no iban a tener ya deseos de seguir peleando. Verso 9 dice, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al oriente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose muy de mañana, verso 10, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Yo quisiera, hermano, que mientras estamos leyendo usted se imaginara esto. Gracias a Dios que tenemos nosotros el don de la imaginación, ¿verdad? Imagínense esto en su imaginación, vea, ¿verdad? Visualice cómo estaba pasando estas cosas. O sea que fue de noche cuando ellos dejaron el campamento, según el verso 3. Por eso la presencia del ejército no fue detectada hasta la mañana siguiente. Verso 12, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. 13, así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. O sea, Josué se fue al valle cuando todo estaba listo. El ejército principal y las tropas en la emboscada estaban en posición. Y aparentemente Josué pasó la noche explorando el valle en preparación para la batalla del próximo día. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Ahora, pues lógicamente que el rey, ¿verdad?, estaba ansioso por la victoria y por la confianza de lo que había pasado antes. Dice que el rey se apresuró, ¿verdad? Y entonces salió, ahí dice que frente al Arabá. El Arabá es un área desértica, ¿verdad? Que esta palabra comúnmente se refiere al valle del Jordán que conocemos ahora. Verso 15, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron de delante de ellos por el camino del desierto. O sea que se refiere a un camino que lleva de la ciudad de Jai a otra ciudad que se llama Apec. Verso 16 dice, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Ahora, por el hecho de que las dos ciudades, hermanos, estaban cerca, Jai y Betel, o sea que aquí se nombra otra ciudad, ¿verdad?, que es Betel. Como que cuando vieron los de Betel, fíjense, que los de Jai habían salido a corretear para perseguir al ejército de Israel, como que eso les dio ánimo
para venir a ayudar a los de Jai. La emboscada tenía que estar escondida para que las tropas de Betel no los descubrieran. O sea, en su confianza de una victoria fácil, según ellos, pues dejaron la ciudad abierta, sin que nadie la defendiera. O sea, se corrieron, estaban emocionados. Otra vez los vamos a derrotar, y se fueron todos a perseguir y dejaron la ciudad sola. Entonces, verso 18, Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregué en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Hay algo interesante aquí, hermanos. El uso de la lanza de parte de Josué es otra indicación de que Dios estaba dirigiendo al ejército de Israel. Y hermanos, esto nos recuerda, ¿se acuerdan que les he dicho que tiene muchos paralelos esto? Y también con la situación de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 17 hay un pasaje donde el ejército de Israel, ¿verdad?, era victorioso, mientras que Moisés mantenía las manos arriba, ¿se acuerdan? Y entonces, cuando dice que cuando bajaban las manos, pues el ejército de Amalek prevalecía. Entonces, pues trajeron, ¿verdad?, Ur, y trajeron, pues aquí Aarón, y Josué y Moisés se sentó y levantaron las manos ellos. Y entonces, mientras Moisés en ese caso tenía las manos levantadas, Josué, que él estaba peleando, prevalecía. Entonces, en este caso, Josué levanta su mano, y Josué no bajaría su mano hasta que la victoria sobre Jai estuviera completa. Esta acción simboliza que la victoria otra vez venía de parte de Dios. Verso 19, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Ahora, la narrativa aquí, ¿verdad?, implica que el alzar la lanza fue una señal como prearreglada, fíjense. Porque los hombres, piensa en esto, los hombres en la emboscada no podrían ver la mano de Josué, pero ellos tal vez habrían puesto hombres en lugares claves para que ellos a su vez les indicaran lo que estaba haciendo Josué. O sea que todo esto estaba arreglado, pues. Como que Josué les dijo, por lo que dice aquí, dice que levantó su mano, pero pues imagínense, los que estaban en la emboscada no iban a poder ver la mano, pero estaba todo listo ya. Josué levanta la mano, imagino que había muchos hombres ahí ya en lugares estratégicos, y vieron la mano, entonces empezaron a pasar de tal manera que los de la emboscada supieron, y ellos entraban en acción. Versos 20 dice, y 21, y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué, verso 21, y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. O sea que dice aquí, no pudieron huir ni a una parte ni a otra. O sea que literalmente esa frase significa que no tenían lugar a dónde ir. Pero más específicamente dice, no tenían fuerza. O sea, perdieron su voluntad de pelear cuando ellos vieron que sus familias y posesiones se habían perdido. El humo que subía de Jai era la señal a Josué de que la emboscada había tenido éxito. Verso 22, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. O sea, este rey lo toma vivo y es traído a Josué. Verso 24, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo, en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. O sea, es sorprendente, hermanos, que todavía había sobrevivientes en la ciudad, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad?, las tropas en la emboscada no esperaron destruir a todos estos habitantes antes de prender fuego a la ciudad. Verso 25, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Ahora,
este capítulo, hermano, extrañamente no dice nada acerca de lo que le pasó al ejército de Betel, pero ellos también debieron de haber sido destruidos. Ahora, ¿por qué? Verso 26, porque Josué no retiró su mano que había extendido con su lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. La palabra, hermanos, esta frase destruido por completo, es una vez más el término hebreo erem, el cual significa dedicado a Dios por destrucción, o sea que como anatema, ¿verdad? O sea, dedicado a la destrucción. Verso 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado Josué. O sea que Josué, hermanos, fue muy cuidadoso de hacer todo en conformidad con el mandamiento de Dios. O sea, claramente, hermanos, el Señor estaba en control esta vez, porque dice ahí, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. O sea, todo lo hizo de acuerdo como Dios se lo había dicho. Y Josué quemó, verso 28, y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Esa palabra, hermanos, montón, representa la palabra hebrea tel. Y esa palabra es encontrada, hermanos, en los nombres de muchos lugares en el Israel moderno. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama la ciudad de Tel Aviv. O sea que porque está como en un cerro, así como en un montón. O sea que es algo que es una elevación, ¿verdad? Que se hace como intencionalmente. Verso 29, y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, Josué mandó que quitasen del madero el cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ahora, aunque el rey de Jai no fue ejecutado, ¿verdad?, en la horca, su cuerpo muerto fue colgado en un árbol o poste para hacer más grande su deshonra. Ahora, el exhibir, hermanos, públicamente el cuerpo muerto del rey, a quien ellos habían temido, fue otra manera de apoyar la moral de los israelitas. Ahora, aquí dice que se les prohibió dejar, ¿verdad?, el cuerpo colgando toda la noche, porque eso iba a profanar la tierra. Hay un versículo, hermanos, en Deuteronomio 21, 23, y yo quiero leerlo, ¿verdad? Porque como les digo, todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era todo en cumplimiento a lo que Dios decía. Deuteronomio 21, 23 dice lo siguiente: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, es una de las leyes que Dios les había dado a su pueblo, que cuando agarraran a alguien y lo colgaran, dice que no iban a tener que dejarlo colgado porque iba a contaminar. Entonces, por eso es que ellos, dice que ¿cómo se llama? Lo bajaron, ¿verdad? Y cuando el sol se puso, dice, mandó Josué que quitasen el cuerpo del madero, el cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad. Entonces, esto es algo tremendo, hermanos. O como digo, la ley requería también que el cuerpo fuera enterrado el mismo día. O sea que el cuerpo del rey de Jai fue enterrado bajo un montón de piedras para que sirviera como un vívido, ¿verdad?, objeto de lección para las futuras generaciones. Otra vez, y aquí vemos que otra vez es extraño que el rey de Betel no es mencionado, pero vamos a ver más adelante que también cuando se hace el recuento de todos los reyes que conquistó Josué, ahí también habla del rey de Betel. Verso 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Hermanos, la edificación de este altar y la ceremonia que siguió fueron cosas mandadas por Moisés. Esto se encuentra, hermanos, en Deuteronomio 27 y 28, o sea, ahí se encuentra, ahí está la orden de que tenían que edificar estos altares. Pero
Entonces, por este hecho, hermanos, Josué reconoció al Señor como la fuente de cada victoria y de cada bendición. Como Abraham, hermanos, se construía altares en donde quiera que él viajara a través de la tierra, Josué estaba reclamando este territorio en el nombre del Señor. Entonces, ahora, hermano, era un tiempo apropiado para adorar a Dios, ahora que Israel se había establecido con paso firme en las montañas centrales que dividían el norte del sur. Ahora, por el hecho, hermanos, de que la narrativa no dice nada acerca de ningún israelita conquistando alrededor del monte Ebal y del monte Gerizim, quizás se dice que yo creo que los habitantes de esos lugares fueron amistosos con Israel. Y esta área, hermanos, esa área fue tomada después por las tribus de Simeón y Leví. Y también hay una situación, ¿verdad?, que se dice que por el hecho de que el narrador narra solo unas pocas de las batallas, es posible que la batalla esta de Jai, hermanos, es simbólica de la conquista de toda el área montañosa de ese lugar que era la Palestina central. O sea, como que no narra todo lo que pasó, pero esto como es algo simbólico, ¿verdad?, de lo que pasó con lo demás. Entonces los israelitas, hermanos, podrían celebrar este ritual de la renovación del pacto en paz, porque Dios había puesto el temor de Israel en los corazones de los nativos. El monte Ebal, hermanos, llegó a ser el lugar central de adoración en ese tiempo de la historia de Israel. O sea que fue algo muy importante ese monte Ebal. Verso 31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y aquí hay otra cosa, porque aquí se habla del uso de piedras enteras. Y el uso, hermanos, de piedras enteras al construir un altar era algo que de alguna manera Dios también había dicho que tenía que hacerse de esa manera. En Éxodo, fíjense, quiero leerles este versículo, Éxodo 20, 25, dice lo siguiente. Éxodo 20, 25, dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces, por esa razón también tenían que hacer ellos un altar, pero piedras enteras, ¿verdad? De esa manera como Dios lo había mandado al pueblo de Israel. Verso 32 dice: también escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea que la ley fue escrita en piedras para darle un lugar permanente y prominente en la tierra. Tenía que ser la base de la vida de Israel, hermanos, en esta tierra. La fidelidad, hermanos, de la gente a esta ley iba a determinar su destino. La palabra piedra tiene un artículo en hebreo y se refiere a unas piedras especiales cubiertas con cal que Moisés había ordenado para ese propósito. En Deuteronomio 27, verso 4, dice: cuando hayas pues pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Y dice: y las revocarás con cal. O sea que todo esto, hermanos, vuelvo a repetir, tenía que ver con ordenanzas de Dios, con cosas que Dios le había dicho a Moisés para que las hicieran, y todo lo estaban haciendo de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Verso 33 dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, al monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.
Dice ahí, ¿verdad? Así los extranjeros como los naturales. O sea, fueron incluidos en Israel y participaron ellos en la ceremonia del pacto. Hermanos, la religión de Israel en sus mejores años, hermanos, siempre fue una religión misionera. O sea, desde el tiempo del Éxodo, extranjeros que decidían vivir con Israel y adorar a su Dios, fueron asimilados en la nación. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de Rahab, ¿verdad? Y su familia? Y hay otros pasajes también donde, como en Primera de Reyes 8, del 41 al 43, nos habla, o sea, cómo eran asimilados. Ahora, aquí habla, ¿verdad? Dice, del arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, fue puesta en el centro de la asamblea como un símbolo de la presencia de Dios mientras el pacto estaba siendo renovado. Los sacerdotes, ¿verdad?, tenían que ser levitas. O sea, todo fue hecho como Moisés lo había mandado. Así ahí está en Deuteronomio, capítulo 11, ¿verdad? Luego después el capítulo 27. La ceremonia, podemos decir que es sumarizada como instrucciones para bendecir. O sea que poniendo énfasis en lo positivo, aunque cuando el mandato de Moisés fue dado también incluía bendiciones y maldiciones también. Verso 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea que la lectura pública de la ley tenía, hermanos, funciones tanto prácticas como ceremoniales. Convencía a la gente de la responsabilidad de obedecer. Verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea, el énfasis, hermanos, es puesto una vez más en la importancia crítica de la obediencia a toda la ley. Los israelitas, hermanos, tenían siempre que ser considerados como los extranjeros que vivían entre ellos, porque ellos también habían sido extranjeros, viviendo en la esclavitud de Egipto. Entonces, hermanos, todo esto, como digo, desde un principio, o sea, todo es de acuerdo a como Dios dijo, de acuerdo a como Dios le dijo a Moisés, y Josué lo está haciendo de esta manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, cuando hemos fracasado? Otra vez, como dije al principio. Porque el pueblo de Israel, hermanos, aquí viene de un fracaso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver atrás? ¿Ya no intentar nada? Y como digo, a través de este capítulo, hermanos, aprendemos estas verdades que nos van a permitir, hermanos, volver otra vez al camino de la victoria. Y quiero solamente mencionarle 4 cosas que son lecciones de aquí del libro de Josué, capítulo 8. En primer lugar, hermanos, el fracaso no es el final. Verso 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea que está bien, hubo un fracaso, una situación muy, muy difícil, pero ¿sabes qué? Hay una oportunidad nueva. El fracaso, hermanos, como dije al principio, si tú tal vez has pasado por una situación a donde tal vez has experimentado ese fracaso, no es el final. ¿Se acuerdan, hermanos, de Jonás? Dice la palabra de Dios en Jonás 1:3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, después de todo lo que había pasado con Jonás, la primera vez que vino Dios y le habló y todo lo que pasó, desobedeció y todo lo que pasó, pero vino una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto es algo que quiero enfatizar, hermanos, porque como dije al principio, hay muchas personas que tienen un fracaso en cierta área de su vida, ya sea el área que sea, espiritual, moral, qué sé yo, y piensan que ahí se acabó todo, ya no intentan nada. No, hermanos, tal vez en el trabajo, tal vez en un negocio, tal vez en algo, tuviste un fracaso, pero sabes que siempre hay una segunda oportunidad. Incluso en el libro de Juan, capítulo 20,
verso 21. Después de que Pedro hubo negado al Señor Jesús, fíjense lo que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. En otras palabras, Pedro, tal vez al igual que Josué, se sentía desmoralizado, sentía que tal vez ya no podían hacer nada porque la derrota, había sido muy dolorosa. Lo que le pasó a Jonás había sido doloroso. Lo que le pasó a Pedro había sido doloroso. Sin embargo, Dios le dice: ¿sabes qué? Hay una oportunidad más. Apacienta mis ovejas, le dice a Pedro. O sea, el fracaso, hermanos, no es el final. Acuérdate de eso. Piensa en eso. El enemigo va a querer que te quedes ahí, pero el fracaso no es el final en Dios. Número 2, la victoria nos es prometida. Como el verso 2 dice: harás a Jai a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos la victoria prometida. En otras palabras, como hemos dicho algunas veces, si leemos el libro final de la Biblia, hermanos, que es Apocalipsis, vamos a saber que nosotros ganamos, al final ganamos. Pero hermanos, lógicamente que estamos en el mundo y estamos batallando y tal vez caigamos una vez, pero tenemos que volvernos a levantar. O sea, tenemos la promesa de la victoria, no nos podemos quedar ahí. Número 3, la tercera lección que aprendemos es que el triunfo del enemigo, hermanos, solo es temporal. Y ahí, de versos 26 al 29, dice: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. O sea que en una ocasión, verá, este rey triunfó y hizo correr al pueblo de Israel, al ejército, al pueblo que había mandado a Josué. Pero hermanos, solamente fue algo temporal. Fíjate todo lo que pasó después, todo lo que logró, todo lo que hizo Josué con este rey. Solamente una derrota, pues algo que pasó. Entonces, el triunfo del enemigo, hermanos, solamente es temporal. Dios nos ha prometido la victoria. Y vuelvo a repetir, tal vez te haya derrotado, tal vez en alguna cosa el enemigo te haya, puesto, ahí de espaldas, pero no has perdido la batalla. O sea, tal vez una batalla, pero la guerra no la has perdido. Solamente es algo temporal. En la Biblia encontramos la historia de Job, ¿se acuerdan? Job tuvo una cosa tremenda, una prueba tremenda, donde él perdió todo, materialmente, o sea, literalmente todo lo perdió, sus posesiones, sus hijos, su salud, todo lo perdió. Pero después, fíjense, después de eso, porque estoy hablando acerca de este punto donde digo que el triunfo del enemigo solo es temporal. Después, ¿qué pasó con Job? Dios le devolvió todas las cosas, todo. Y luego dice que las hijas de Job eran unas mujeres eran las más hermosas de la tierra. O sea que le devolvió todo a Job. Y hermanos, en Apocalipsis 1 dice: no tema, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Dios, hermanos, tiene todo control y Dios al final gana de todos modos. A veces, otra vez, podemos sufrir una derrota, pero ese triunfo solamente es temporal. Número 4, hermanos, Dios sigue siendo la fuente de nuestras bendiciones. Dios, hermanos, sigue estando ahí. Dios, hermanos, sigue estando en su trono. Y hermanos, podemos, cada vez que nos sintamos en una situación difícil, podemos clamar a Él. Y si nosotros, hermanos, hacemos o nos esforzamos por hacer lo que Dios dice, tendremos la victoria segura en Él. Hermanos, las lecciones de la derrota de Jai son muy claras. Otra vez,
El fracaso no es el final para los hijos de Dios. Se nos ha prometido, hermanos, la victoria. El triunfo del enemigo, hermanos, es solamente temporal. Y Dios, hermanos, sigue y seguirá siendo la fuente de todas nuestras bendiciones. Y podemos confiar en Él. Podemos, hermanos, estar agradecidos. Podemos darle gracias a Dios. Porque aunque en algún momento, hermanos, porque pasa, estamos en el mundo y hermanos, en este mundo todo es imperfecto. Podemos tener una, dos, qué sé yo, algunos tropiezos, algunas derrotas tal vez, pero hermanos, no te quedes ahí, tienes que levantarte. Dios va a estar de tu lado, Dios te va a bendecir, y en este pasaje, hermanos, es lo que aprendemos. Hermanos, ojalá y esto nos dé a nosotros ánimo para seguir adelante, para no, hermanos, quedarnos ahí, para no desanimarnos, sino que, hermanos, siempre saber que Dios va a estar con nosotros, siempre saber que Él es más poderoso que el enemigo, y de que hermanos, la voluntad de Él, en el corazón de Él, hermanos, Él tiene en su corazón el deseo de que nosotros vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hermanos, y nosotros tenemos que tomar, hermanos, eso y hacer una realidad para nuestras vidas. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios. Y yo quisiera hacer un llamado. Quizás te sientes, últimamente a lo mejor te has sentido mal, a lo mejor sientes que le has fallado a Dios, a lo mejor hay cosas, ¿verdad?, que no han salido como tal vez tú pensaste que debían de salir. Y a lo mejor el enemigo te ha susurrado por ahí, ¿verdad?, de que ya te derrotó. No. Es posible, hermano, que haya alguien en esta noche que a lo mejor sufrió una derrota porque desobedeció. O sea, a lo mejor hiciste algo que no tenías que hacer, así como el pueblo de Israel. Ellos hicieron algo, hubo un hombre ahí que pecó y que todos salieron perjudicados. Pero hermanos, ahora, hermanos, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? No te quedes ahí. Hay victoria para ti. O sea, que no puedes quedarte ahí. Sigue adelante. Es solamente algo temporal esa situación. Con Dios, hermanos, vamos a ser siempre vencedores. Vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias porque la derrota, Señor, no es el final para nosotros. Gracias, Señor, porque Dios mío, en ti podemos tener victoria, Señor. Podemos tener victoria en ti, Señor. Gracias. Dios mío, gracias, Señor. Porque aún, Dios mío, mirando en el futuro, Señor, quizás en algún momento, Señor, por alguna situación, Dios mío, experimentemos alguna derrota. Dios mío, pero Señor, haznos entender en esta noche, Señor, que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos en tu nombre, Señor. Y lo podemos hacer, Padre Celestial. Sencillamente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que, Dios mío, Señor, volver otra vez al camino, Señor. Tenemos que tratar con todo aquello, Señor, que tal vez nos hizo, Señor, dar pasos hacia atrás. Y Dios mío, gracias porque la victoria está prometida, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de este libro, Señor, de Josué, estamos aprendiendo muchas cosas, Señor, importantes, tal vez muy sencillas, Señor, pero muy importantes y que podemos poner en práctica cada día, Señor. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos en esta noche, Señor. Que Dios mío, tú, Señor, Dios mío, obre, Señor, y que Dios mío pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el deseo de no rendirnos. Dios mío, el deseo, Señor, de siempre seguir adelante, Señor, de levantarnos en tu nombre, Señor, y Dios mío, seguir, Señor, en el camino tuyo, seguir, Señor, dependiendo de ti, Señor. Que Dios mío, las situaciones difíciles por las que pasamos en ocasiones, Señor, y las que tal vez estamos pasando en este tiempo, sean, Dios mío, motivos, Señor, que nos ayuden a confiar más en ti. Sean cosas que nos motiven más, Señor, a buscarte más, a depender más de ti, Señor,
a confiar más en ti, Señor, aleluya. Ayúdanos, Padre Celestial. Y una vez más, Señor, si en esta noche alguno de mis hermanos está experimentando alguna situación de esta, Señor, Dios mío, pon paz, Señor, en su corazón. Dios mío, pon, Señor, en el corazón de él, de ella, Señor, la seguridad de que tú, Señor, tienes cosas, Señor, más grandes para nosotros. Que lo mejor, Señor, está por venir. Oh, Dios mío, que tú tienes, Señor, en tu mano el poder, Señor, y la victoria para nosotros. Y que, Dios mío, solamente es que nosotros, Señor, Dios mío, hagamos lo que tenemos que hacer, Señor. Volvamos, Señor, al camino una vez más. Tratemos con aquello que, Señor, nos ha causado, Dios mío, derrota. Y, Dios mío, podamos caminar hacia adelante, Señor. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Dios mío, bendícenos como iglesia, bendícenos como familia, Señor. Bendícenos como individuos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre Celestial. Dios mío, Señor, que nadie en esta noche, Señor, se vaya derrotado, que nadie en esta noche, Señor, se vaya con un sentimiento de que, Dios mío, ya no puede seguir adelante. Que nadie salga de esa manera, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que haya un ánimo, Señor, para seguir, Señor, firmes. Para seguir, Dios mío, intercediendo por nuestras familias. Para seguir, Dios mío, luchando por lo que tenemos que luchar, Dios mío. Aleluya. Quizás, Dios mío, el enemigo ha hecho estragos, Señor, con algún familiar. Y eso, Señor, tal vez nos ha infringido una derrota. Pero, Dios mío, eso es temporal. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, a seguir adelante, Señor. Dios mío, y gracias porque vamos a ver, Señor, tu mano poderosa. Dios mío, Señor, así como, Señor, tú permitiste que Josué destruyera totalmente, Señor, a este rey. Tú vas a permitir, Señor, a nosotros ver, Señor, que todos esos enemigos, Señor, van a ser destruidos, Señor, por tu poder, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor, porque la victoria, Señor, está prometida. Gracias porque la derrota no es el final. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, cuando abundó el pecado, Señor, sobreabundó la gracia. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, Señor, porque estamos dependiendo en ti, Señor, y tú, Señor, nos vas a dejar a un lado. Gracias, Señor. A salir de este lugar en esta noche, llévanos con bien, guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias, 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 Señor. Bendícenos este fin de semana, Señor. Ayúdanos, Padre. El día de mañana, las actividades que tenemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Aferrarnos a ti, Señor. Aferrarnos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya.